Este momento les está informando que comenzó el proceso de grabación. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fran Rodríguez Achuri. Soy el tutor de la web 4 para hoy. Quisiera pedirles por favor nuevamente confirmación si están viendo si me están escuchando. Sí, señor, se le escucha. Perfecto. Voy a empezar el proceso de compartir pantalla. Me confirma, por favor. Sí, señor. Correcto. Entonces está activa la grabación con permiso de ustedes y con el fin de dejar el registro de grabación. Entonces estamos dando inicio a esta web número 4 hoy 8 de noviembre. Nuestra web está enfocada hoy en concreto en estos temas que vamos a servicios en la nube. El código de nuestra materia 2020 16910 y todo este apoyo logístico y generación de presentaciones gracias al equipo de la red de tutores del curso, nuestra directora Sandra Barros. Pues nuestra guía, la que nos tiene hoy aquí reunidos, es evaluar las condiciones de la innovación de los servicios de la nube. Como ustedes bien saben, tiene un puntaje de 115 puntos. La fecha de inicio es el 31 de octubre, hace una semana, y la fecha final, entrega de actividades, 24 de noviembre. En ese caso, debemos pues hacer una serie de precisiones sobre lo que es nuestra guía de trabajo. En ella vamos a encontrar temas muy especiales relacionados con el diseño del servicio ITIL y que es el tema que más nos tiene hoy de pronto eh, como preocupados o de pronto los que no conocen o están reconociendo hasta ahora el tema. En estos tres aspectos se va a centrar el trabajo de nuestra guía, diseño del servicio ITIL bajo uno de estos tres conceptos. Son ustedes dueños de seleccionarlo. Puede ser el diseño de procesos con énfasis en alguno de los tipos de procesos. Puede ser las herramientas de gestión de los servicios y también el diseño de las métricas e indicadores. Vamos a pasar aquí muy someramente por los tres y ya ustedes decidirán sobre cuál de ellos trabajan en el diseño. Pueden trabajar los dos o los tres incluso, pero pues la intención es ver, o el objeto, ver que ustedes están desarrollando sobre este manejo de ITIL, un trabajo en la nube. Tenemos un podcast que se debe desarrollar también como una de las actividades. Este podcast debe ser de no más de 5 minutos. Eh, Quisiera alguien comentarme de ustedes si ha desarrollado podcast antes. En mi caso, no, señor, pero he escuchado algunos podcasts, digamos, como por plataformas como Spotify. Correcto. Bueno, el podcast es digamos que una herramienta, ya la vamos a explicar más en detalle, es una herramienta didáctica pues, muy interesante. Ahorita en unos minutos, ya finalizando nuestra charla, les explico en qué consiste. No se preocupen, no tiene nada del otro mundo. Suena un poco raro, pero no tiene nada que ustedes no puedan desarrollar. Y en la tercera parte de nuestra guía, pues se trata de, en un documento, compilar todo este nivel de información con el enlace que corresponde al podcast. Es un documento de diseño bajo ITIL con el enlace de nuestro podcast. Generalmente este enlace queda grabado en alguna parte, si es una aplicación web. Podemos hacerlo de forma también local, pero hay que subirlo a algún sitio para que nos quede allí, para pasarle a la lectura. Por supuesto que el docente, que el tutor respectivo pueda realizar la lectura posterior. Em, es importante que tengan en cuenta los últimos avances del temario que nos está pidiendo este podcast, los últimos avances de los servicios de Edge Computing. Muy interesante los comentarios que hace IBM sobre Edge Computing. Se la recomiendo. Ustedes pueden hacer una consulta muy importante con ellos pues sobre este aspecto y cómo toma hacia las nubes de las cosas versus los servicios en la nube disponibles, van a encontrar material bien interesante allí y les va a ayudar mucho para, digamos, entender estos servicios nuevos y cómo se están manejando los actuales. Bueno,
En ese sentido, estos son nuestros tres materiales de manejo, de consulta, nuestros tres principales aspectos, digamos que objetivos de trabajo en nuestra materia. No olviden que en el informe, nuestro tercer punto, el informe bajo ITIL, pues debe contener una estructura que está dentro de la guía, ya escrita y que ustedes han siempre han manejado, la portada, introducción, objetivos, desarrollo de los ítems, las dificultades presentadas, las recomendaciones y los referentes bibliográficos. Siempre no olviden consultar la agenda del curso para tener en cuenta las fechas de apertura y cierre. El sílabus del curso para orientar los temas, cómo vienen los temas y cómo enganchan con el nuevo que estamos tomando, diseño de servicios, y bueno, cómo va a enganchar con la siguiente fase. Los contenidos referentes bibliográficos de todas las unidades son indispensables también poderlos revisar a medida que van avanzando, citarlos en los casos en que así lo requieran, lo consideren importante. No olviden también de descargar la guía de actividades y la rúbrica y tenerla siempre a la mano. ¿Por qué les menciono esta situación? Porque muchas veces puede pasar que la no descargan, no la graban, requieren consultarla en algún momento y por alguna razón la plataforma de pronto está fuera, no está funcionando, o ustedes están sin internet, pues si la han grabado pueden seguir trabajando, pueden seguir desarrollando su guía. Si no la han grabado, pues más les toca esperar hasta que vuelva a haber conexión para volver a conectar. Entonces, una recomendación es tenerlas. Participen en el foro sobre los puntos a desarrollar, hagan sus comentarios y también hagan retroalimentación sobre los compañeros. Recuerden que al diseñar pues el tema del servicio ITIL para la empresa, para las comunidades que ustedes vayan a escoger de acuerdo al trabajo que ya vienen desarrollando y que como se viene trabajando es como venimos a darle continuidad a este capítulo, ahora con el diseño ITIL, pues tendrán en cuenta tres aspectos a contener dentro de sus trabajos: el diseño de procesos, las herramientas de gestión de los servicios y el diseño de las métricas e indicadores. Recomendaciones adicionales en el podcast. No olviden siempre tener un buen micrófono, una buena equipo que les permita hacer su grabación, buen acceso a internet. Ojalá buscar un horario donde no tengan mucha interferencia y donde no se escuchen ruidos de fondo. Em, no olviden también que hacer su documento con todos los puntos solicitados, verificarlo antes de subirlo, hacer sus aportes en el foro y una vez si ya han completado su documento, subirlo al entorno de evaluación, pero previamente una verificación. Verifican el enlace del podcast y así sucesivamente van revisando uno de los puntos como chequeo final. ¿Qué indicaciones hay para el desarrollo y la entrega de las evidencias? Eh, pues los aportes en el foro sobre el diseño del servicio para la empresa o comunidad que ustedes han seleccionado. El enlace de podcast que ustedes han también revisado. Debe escribir pues el comparativo que les digo dentro de las tecnologías disponibles de Edge Computing, eh, la nube de las cosas versus los servicios de la nube que ustedes encuentran disponibles. Se debe entregar el documento en la estructura solicitada y de acuerdo a los temas principales que estamos viendo, diseño en servicio ITIL. Em, Recomendaciones también de nuestra guía: desarrollar o revisar que cumpla con todos los requerimientos de las actividades. Tenga en cuenta que debemos hacer todo bajo normas APA. Si hay figuras, citar las figuras; si hay tablas, citar las tablas; citar las referentes bibliográficos. Entonces, hacer una cita en APA es muy sencillo. Ustedes están hablando de su respectivo texto, traen el apellido, el año de producción del texto y lo citan, y asimismo van revisando contra la bibliografía cuáles fueron las que han citado. No dejen de hacerlo porque eso es lo que le da el rigor académico a sus trabajos y en general cómo ustedes han realizado, empinado o construido su investigación. Y esto lo van a tener que ver durante muchos años, no solo en la institución, sino en otras donde decidan hacer también sus procesos de formación. Recuerden que todo sería verificado bajo la herramienta Turnitin para verificar temas de derechos de autor, originalidad en los productos entregados.
y eso como parte del Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013 en las situaciones de orden académico, donde se mencionan estos temas de las copias, la reproducción de los diferentes trabajos, el plagio y cómo contener pues alguna serie de temas relacionados con fraudes. Copias no solicitadas, no recurran a externos para desarrollar el trabajo, ustedes mismos los pueden desarrollar. Ya entrando en materia un poquito más de nuestro diseño de servicio en modelos de la nube, quiero recordarles la importancia que tiene para ustedes digamos que este compendio. ¿Alguno de ustedes ya ha trabajado bajo ITIL? ¿Quién ha trabajado bajo ITIL? Por mi parte, no, señor. No. Bueno, no podemos acceder de pronto al comentario de Adriana que dice si está tampoco. Pues Adriana nos cuenta que no. ¿A qué hace referencia este importante marco de trabajo y que lo van a ver muy, pero muy frecuentemente en sus empresas y van a encontrar que en las hojas de vida nuevas les están exigiendo ese marco de trabajo? Es súper importante porque es como la forma en que les están diciendo que deben adquirir una competencia relacionada con unos servicios y cómo administrarlos. Por eso aquí nuestra definición em, es eso, explorando, para nuestro caso es explorando en ITIL cómo transforma la gestión de los servicios tecnológicos en entornos cloud, entornos para nuestra nube en las empresas y en las comunidades o en los respectivos sitios donde ustedes están desarrollando sus trabajos. Perdón. El marco de referencia, así como se conoce ITIL y como lo traduce su nombre, Information Technology Infrastructure Library, pues es un marco de prácticas muy reconocido a nivel global. Tiene un proceso de certificación. Tendrán una materia incluso los que cojan los diferentes caminos también tendrán posibilidad de hacer maestrías, especializaciones en la gestión de los servicios TI y allí van a reconocer este marco de trabajo muy importante para el nivel y el enfoque global. Digamos que muchas empresas en el mundo buscan este proceso porque les parece interesante para sus controles, seguimiento y manejo operativo, mejoras en su infraestructura, control en sus inventarios, mejora la eficiencia, hay mejor nivel de atención, depende de los diferentes enfoques que se le den, que la idea es recoger la mayor cantidad de las librerías que tiene ITIL y poderlas implementar. El enfoque ayuda mucho a las organizaciones a que definitivamente sus objetivos tecnológicos estén alineados con las estrategias de la organización. Nada opera de manera diferente, todo debe ir alineado con la estructura de la organización. ¿Qué es importante para nuestros entornos a nivel de nube? Este valor que nos está reflejando los servicios en la nube, es como el medio con el cual nosotros viabilizamos o facilitamos esa estandarización, que todos tengamos el mismo código, el mismo lenguaje y no hagamos cosas diferentes. Por supuesto que también tengamos la posibilidad de prevenir, es decir, colocar unas series de eventos a nivel de riesgos o oportunidades de mejora, aprovecharlos y volverlos favorables para nuestro sistema de gestión, para nuestra seguridad en la red, para incluso toda la organización. De esta manera, pues ITIL brinda la posibilidad de garantizar servicios eficientes, confiables y adaptables a las demandas del mercado. Em, las funciones y los procesos de ITIL arrancan desde los mismos grupos o personas que son claves en el proceso. Ya ustedes van a tener la oportunidad de verlo en algunas de sus materias de forma más detallada. Aquí les doy las bases básicas, la información básica para que hagan su proceso de diseño y puedan dar respuesta pues al documento. Ya en más detalle van a encontrarlo en materias que se dedican muy, muy, muy de cerca a este desarrollo. Desde el mismo proceso en que se asignan los roles a las diferentes personas en las mesas de ayuda, en las áreas clave de trabajo para las tecnologías, para TI, pues se encuentran ya esos principios básicos de cómo va a operar
nuestro ITIL en la organización. Podemos tener todo relacionado con el soporte técnico para resolver las consultas e incidentes, que es lo que más se presenta, o la gestión tecnológica, los activos, el seguimiento a casos, la infraestructura, el seguimiento a la tecnología, esa vigilancia tecnológica a veces que requerimos realizar porque son temas muy cambiantes y nuestras empresas exigen una evolución, una gestión de cambio. ¿Por qué es importante ITIL? Porque miren estos importantes valores que están allí. Alinean las tecnologías de información con las necesidades del negocio. Mejoran la satisfacción del cliente, punto importante. Todos los clientes son muy, pues, exageradamente importantes para nuestra organización. Tan es así que la mayor parte de los estándares, normas y este marco no dejan de contemplar la satisfacción del cliente. Y además de eso, en la última recta, para superar las expectativas de satisfacción al cliente, pues la idea es promover la mejora continua. Es un ciclo permanente. Así son las fases del diseño. Este es un mapa pequeñito que hemos trazado para que ustedes tengan en cuenta que tiene una arquitectura del servicio, que es el diseño de la infraestructura, sistemas, componentes necesarios para soportar el servicio en la nube, toda la estructura física que ustedes ven y operación del sistema lo ven en ese momento. Tenemos unos procesos, unas políticas, unos manuales en general, procedimientos y todos los flujos de trabajo que conlleven al funcionamiento favorable de nuestro ITIL. ¿Por qué debemos tener procesos, procedimientos? ¿Por qué debemos tener políticas? ¿Qué creen ustedes, Felipe? Pues las políticas son importantes como para, por ejemplo, tener como una seguridad de que se está haciendo bien las cosas y que se tienen que hacer como se están diciendo. Correcto. Ese tema de dejar la información de manera explícita en un procedimiento, en un manual y poderlo verificar después a través de una auditoría, una inspección o un monitoreo tan importante para las organizaciones, pues se convierten hoy por hoy no solo en la herramienta para colocar más tareas, sino que ayuda en otros temas, ayuda en la medición y ayuda, por ejemplo, en los costos. Tiene un impacto súper importante a nivel de la organización en diferentes sentidos. Em, en ese mismo proceso, en esos mismos procesos y políticas, pues están, como les digo, las formas de medirlo, documentarlo y decir si está buscando los fines que la organización requiere, si está ajustado para las necesidades de la empresa. Por eso hay que hacerles medición, por eso hay que hacerles documentación. Por ejemplo, aquí el ESLA, son los acuerdos de servicio. Yo creo que ya han escuchado varias veces esta sigla, acuerdos de servicio con el cliente, pues se convierte en el objeto de medida, una de las métricas más importantes en satisfacción del cliente para las mesas de servicio, para la implementación en ITIL. Y pues digamos que esto no es solamente para este tipo de marco de trabajo, hay normas técnicas que también utilizan este tipo de medición. Van a haber normas técnicas muy similares a ITIL que permiten hacer este tipo de medición, que lo solicitan, que es definitivo para poder controlar y manejar el rendimiento del sistema. ¿Y cuál es la intención final? Pues medir el cliente, medir la satisfacción, medir la operación y decir que efectivamente se está cumpliendo con las expectativas de nuestro cliente. En ese sentido se soportan cuatro fundamentales partes o pilares de nuestro servicio ITIL: personas, productos, procesos y socios. Las personas, equipos capacitados y roles definidos, como ya les mencionaba, son personas que están cerca del sistema, tienen que haber sido formados en el proceso y reconocer pues las políticas que tiene ITIL, cómo es el marco de trabajo. ¿Ustedes consideran que uno requeriría alguna formación o no la requeriría para hacer estos procesos dentro de una organización? Yo creería que sí, tutor. Siempre, ¿cierto? Sí, señor. Miren nomás esas competencias que ustedes están adquiriendo dentro de la universidad.
Solo las adquieren aquí mediante ese proceso de formación. Y cuando llegan a un sitio, a una empresa a presentar su entrevista, lo primero que les preguntan ¿es usted ingeniero, tecnólogo, técnico? Y así mismo va empezando los procesos de preguntas en una forma, de manera informal, digámoslo así, con una redundancia incluida, les van detectando cuáles son sus habilidades y competencias. Imagínense que no complete una competencia o un conocimiento, una certificación en ITIL y llegar a administrar un proceso de esta envergadura en una organización. Podría quedar improvisando, realizando mal su actividad, ¿cierto? Entonces es definitivo seguir nuestro estudio en este proceso y hacer ese reconocimiento. Lo mismo, los productos, la tecnología empleada, en este caso las herramientas cloud, nuestros servicios en la nube, que ya los hemos visto en los diferentes capítulos anteriores, IaaS, PaaS y SaaS, pues vienen a formar parte de este gran importante pilar para los servicios de fase de cloud en ITIL. Los procesos, como el conjunto de actividades que se estructuran para guiar esos servicios, las personas, los socios, que son proveedores, colaboradores estratégicos al lado de nosotros. Finalmente, por allí es por donde entra el conocimiento, ¿cierto? ¿O ustedes cómo llega la información? ¿Cómo cree que llega la información? ¿Cómo han visto que llega la información a sus empresas o a ustedes? ¿Cómo les llega la información? Pues en algunos casos pues son como por ejemplo por correo electrónico. Sí, correcto. Y entonces, por ejemplo, usted decide en su empresa adquirir los servicios de Google. De alguna forma, la empresa definió que era Google con el que quería adquirir los servicios en la nube. Y entonces empiezan los procesos de adquisición, llegan los manuales, llegan los procesos de capacitación y entra la información a la organización. Este socio, este nuevo aliado, partner para nuestra organización, se convierte en fundamental, que es a quien le voy a hacer esa primera fase de preguntas, consulta. Ellos nos van a brindar su consultoría para la implementación, así sea con un manual, con un video, pero se convierte en el primer eh, punto de conocimiento que ingresa a la organización. Si no hubiera ese proceso de transferencia de conocimiento, probablemente implementar algo sería algo más improvisado. Y no, pues de eso no se trata en ITIL, sino que las cosas sean mucho más planeadas. Entonces, estos cuatro puntos forman parte de ese ITIL, de ese proceso que ustedes están reconociendo a nivel de diseño de servicio en ITIL. Em, como parte de esos procesos y de nuestro trabajo, lo que estamos revisando, ya vimos que es un conjunto de actividades que se desarrollan en la gestión de los servicios TI, que aumentan la eficiencia, que reducen los errores, los desperdicios, mejoran la calidad del servicio, pues ustedes ya tienen una idea básica de qué procesos son los que en sus diferentes comunidades, redes, empresas, investigaciones han determinado y han llegado a la conclusión que requiere una ayudita de un servicio y que hay que implementarlo. Y ya vienen ustedes desarrollando pinos en este tema. Ahora le vamos a poner una base, le vamos a poner una estructura con ITIL para que eso se vea más soportado, digamos que más estructurado y que en el futuro esté preparado para recibir cambios, mejoras y que a la vez lo pueda medir, porque lo ideal es que uno pueda como que identificar si funciona o no funciona y qué tanto impacto está teniendo dentro de la organización. Miren, por ejemplo, una de las tantas tareas que podemos estar midiendo dentro de las organizaciones y que es lo más frecuente, la gestión de incidentes. Pasan, son muy frecuentes por diferentes razones, pero a veces pasan al olvido, solamente se solucionan y ya, hasta luego. Guarde la documentación, archive y con el correr de los días vuelve y ocurre. Y si no hemos sido muy ordenados guardando la documentación y si no tenemos digamos que un archivo de esas experiencias, unas lecciones aprendidas, pues probablemente vamos a tener que volver a implementar una solución, improvisarla y recordar que hemos hecho antes. Y nos puede demorar más tiempo. Mientras que si hemos tenido unas documentaciones o tenemos ya algo que nos ayuda, una herramienta, un diseño detrás de todo este trabajo, pues es más fácil consultar y darle siempre la misma respuesta, tendremos el mismo diseño para trabajar ese mismo problema.
Este es uno de los modelos que pronto nos puede servir. Este es uno de los ejemplos más característicos que nos puede pasar en las organizaciones y por las que generalmente llegan o se acercan mucho a ITIL las empresas, porque empiezan por ese trabajo en ITIL. Diría varias empresas del servicio de comunicaciones que han tenido grandes tropiezos con la gestión de incidentes y a pesar de tener implementado ITIL y marcos muy fuertes en el manejo de información y tecnología como COVID, como em, marcos de trabajo de proyectos, como estos que hemos ya reconocido en otros escenarios como Prince, como ese tipo de cosas aunque ayudan, a veces se quedan cortas y necesitamos el apoyo de una estructura como lo es ITIL. Procesos y funciones de ITIL, estas funciones que son más de los grupos especializados, de los grupos de trabajo y apoyo de nuestro servicio ITIL. Por ejemplo, los equipos de soporte técnico que se encargan de resolver esas consultas, incidentes y, por ejemplo, la gestión tecnológica, que es administrar la infraestructura y la tecnología. Es volver a recalcarles la importancia que tiene para todos en la organización un modelo de este estilo, porque no es el área de tecnología la que trabaja solo para la empresa, son muchas áreas en una organización, hay un área de producción, un área de diseño, áreas comerciales y todos necesitan el apoyo de TI. Y si no se alinean los objetivos de crecimiento de una organización con los objetivos de tecnología, pues la cuestión no va a estar muy fácil. Por eso la idea es recopilarlos y lograr hacer que a través de ITIL esto se alinee y se trabajen todos para el mismo lado. ¿Han visto alguna situación o han reconocido en el mercado si esto ha sucedido, que no se alineen? O por el contrario, ¿han visto, Felipe, si ha visto alguna cosa donde efectivamente ha encontrado esa alineación? Sí, señor, sí he visto que se alinean. Sí, ¿cierto? En algunos casos, tiempos memorables, digamos que una de las cosas que le ocurrieron a las empresas que se extinguieron a nivel tecnológico se acabaron precisamente por no alinear sus objetivos de tipo tecnológico con los objetivos de visión de la organización. Si bien es cierto que una empresa de tecnología tiene importantes campos de crecimiento en ese escenario, la tecnología, pues también es cierto que requiere ver el negocio con una perspectiva, con una proyección y saber qué va a pasar en el futuro. Yo creo que ustedes han escuchado muy frecuentemente el caso de Kodak y cómo una empresa de estas estructuras dejó envejecer sus ideales y no trabajó en la innovación del producto. Y siendo los líderes de un mercado en un instante, en algún momento pasaron a ser los que perdieron el terreno e incluso su empresa tuvo que cederse y casi que liquidarse. Es un ejemplo típico de las cosas que a veces no tienen esa alineación con el negocio y que los mismos empresarios pierden la orientación. La idea es que no se pierda, que un modelo de estos le permita, o modelos similares o alternos que administran por objetivos como COVID o como como ITI, le permitan dar esas herramientas a las organizaciones. Y por supuesto, promover la mejora continua. En estos diseños de procesos, pues no va a encontrar, y ya enfocándonos en nuestro problema, en lo que vamos a ver, en lo que ustedes van a encontrar, ya les hago más una charla de unos minutos aquí, recordando temas que ustedes van a de pronto a tocar en el momento del diseño de su mesa de servicio o del diseño como tal de alguna intención de incidentes, que prácticamente sería a través de la mesa de servicio, pues la idea es que ésta le permita gestionarlos. Este es como la cabeza o el nombre que le ponemos a solucionar, que es una mesa de servicios, una mesa de apoyo, y que de pronto en nuestro caso, por ejemplo, en nuestras comunidades o en el entorno empresarial, digamos que puede ser la situación más importante. Lo coloco aquí como el tema más importante para solucionar una organización. Em, la idea no es que ustedes entren a hacer el análisis más profundo, tampoco, no se trata de, tenemos que mostrar el diseño ustedes van y consultan una guía de ITIL y el diseño del servicio es muy grande, es un capítulo gigante, pero pues aquí vamos a tratar de que la cuestión sea
mostrarlo, verificar, ver las principales situaciones y poderlo llevar a nuestro trabajo. Que pues poder estandarizar temas de ejecuciones de las tareas de TI, definir esos roles, de pronto actividades y flujos de trabajo, que es definir en un grupo de personas mm, o sí, en un grupo de cargos de la misma mesa, quienes llevarán qué. ¿Cómo lo harán? Eso se llama definir roles. Entonces es encontrar el experto del soporte, el líder, el administrador, el líder de nivel de tecnología 3, bueno, como ustedes cataloguen las diferentes escalas de esas personas, lo pueden hacer a través de un organigrama, determinando qué funciones van a tener, qué actividades van a tener a cargo y cómo serán sus flujos de trabajo, para que ellos mismos sean los que se encarguen de hacer la solución a los temas de los incidentes y requerimientos en general que tenga la organización. El producir o el mantener esta estructura los llevará a ustedes a mantener un flujo, un tema de autoridad, de niveles de seguimiento, servicio, para que no se presenten temas de futuras repeticiones, retrabajo, improvisación, y porque pues, es muy fácil que se den también lugar a a los errores. En el tratamiento de los mismos incidentes o los casos pueden pasar este tipo de cosas. Por supuesto, si tenemos un buen diseño, digamos que tendremos un nivel de satisfacción elevado a nuestro cliente o puesta a prueba bajo nuestro cliente con un seguimiento, una trazabilidad y siempre mirando que en esa trazabilidad lo que nos hace fallar, lo que nos hizo cambiar, lo que no nos está funcionando muy bien, le apliquemos algo para cambiarlo y darle una mejora continua. Si lo miramos desde esa retórica, em, estamos viendo que nuestras herramientas de gestión de servicios TI eh, pues deben de tener una toma de decisiones basadas en datos, eh, tener la capacidad de organizar, es decir, ubicar, ordenar las diferentes em, cambios, estrategias que se van a desarrollar desde nuestros propios medios con los que tenemos disponibles hasta cómo vamos a llevar el proceso de solución. Automatizar la solución, mejorar la entrega de los servicios tecnológicos. Esto garantiza pues la eficiencia operativa, la mejora continua y la satisfacción del cliente. Y bueno, pues si estos indicadores, si estos aspectos, estos entornos se ven afectados de manera favorable, pues habrá también la posibilidad de tomar mejores decisiones. Recordemos que cuando tenemos cifras, documentos, que nos soportan ese nivel de información, pues perfectamente nos da la oportunidad de tomar mejores decisiones. Hasta ahí vamos, me han entendido, Felipe, que está allí en este momento, y pues, no sé si Adriana, que me está escuchando. Yo también lo estoy escuchando, tutor. Muy bien, Sí, señor. perfecto, listo. Entonces, es un proceso un poquito largo, pero es más de reconocimiento y ya después en la práctica escribirlo pues, es más suave, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Em, Nuestros diseños y cómo hacer estos procesos de diseño a niveles de modelo de métricas, de indicadores de gestión que vamos a obtener, pues la idea es primero identificar qué voy a medir. Después de haber hecho pues ese diseño con los roles, con los procesos, en ese caso, por ejemplo, los incidentes, hombre, pues voy a buscar medirlos, pero medirlos de una manera razonable. Es como cuando uno va a medir cosas en la casa. Me estoy gastando más de lo normal. Entonces aquí algo está sucediendo en la empresa, algo está pasando con un incidente, no le estoy dando relevancia, no le estoy dando importancia, entonces tengo que empezar a medir algo que me permita cambiar esa forma de tratamiento, mantener un seguimiento, una trazabilidad sobre él y generar las acciones respectivas para cambios futuros. Por ejemplo, reducir el tiempo promedio de resolución de incidentes. Ustedes, yo no sé si les pasa frecuentemente cuando están desarrollando están en su semestre académico con la UNAD, se dan cuenta que es muy rápido, ¿no? Cada fase va pasando a una velocidad increíble y ustedes están mirando 5 o 6 materias y en menos de nada ya llevan 2 semanas, como estamos en la actualidad, y de pronto no han revisado una materia todavía, solo han estado revisando una o dos materias y son 5.
Entonces es donde llegan a la conclusión, "Uy, o el tiempo no me rinde, o tengo que cambiar, y llega el momento donde por alguna razón se le pasó un CIPAS. Tenía que presentar una de las evaluaciones con un cuestionario, tenía que presentar un trabajo o un foro antes de tal fecha y no lo hizo. Cuando se dio cuenta, pues ya era tarde, ya estaba pasado el tiempo, ya el profesor pues había escrito cerrado o la misma plataforma cerrado, ya no lo podemos hacer. Y es donde usted reacciona diciendo, uy, la embarré, ese es un incidente personal, ahí está, la embarré, se me fue, se me pasó. Para que eso no suceda, las empresas pues deben buscar tipos de situaciones que estructuras o situaciones que le permitan ayudar a hacer resolución de incidentes de una manera más activa, rápida, dinámica. Segundo, identificar los procesos clave. ¿Qué procesos son críticos a que la gestión de incidentes, que la gestión de los cambios? Es que una gestión de incidentes es muy delicada. Desde que nace el incidente, qué número le pongo, cómo lo registro, a quién se asigna, qué procesos o qué roles deben cubrir ese tipo de incidente, hasta el momento en que sale solucionado y finalmente se le hace un seguimiento posterior al cliente para identificar si el servicio, si el soporte, la asesoría brindada fue correcta, se lograron los objetivos, si la solución correspondía con sus necesidades. Es todo un proceso, ¿no? Por eso es gestión. Nace, se gestiona, se le hace seguimiento, se le mide y pues finalmente o antes tendrá que morir, finalizar, terminar el caso pues hacer ya después un seguimiento de mediciones de cuánto demoramos en atenderlo, cuál fue el tiempo, tuvimos alguna priorización, las personas que intervienen en el proceso para darle solución lo hicieron de manera adecuada. Lo mismo pasa con la gestión de cambios desde que nace como un proyecto, como una iniciativa, como un proceso de mejora. También requiere un control, un seguimiento paulatino, ya sea a través de una herramienta planificadora como un Jira o así sea una herramienta de planificación. Una hoja de Excel puede servirnos hasta para planificar un proyecto. La gestión de cambios también requiere diferentes dinámicas que nos permitan ir evaluándolo desde que nace, hacerle el seguimiento, mantener una expectativa sobre él y evaluar que se haya cumplido, que haya logrado el objetivo. Si no es así, probablemente se nos va a pasar, lo dejamos en un lado, no lo trabajamos y se pierde. Perdemos la trazabilidad y por ende la parte que tiene que ver con su métrica nos va a reportar un problema gravísimo que ya después solucionarlo se nos va a volver más complicado. En el caso, por ejemplo, de nuestras métricas y para este tipo de diseño, tenemos algunos de los que realmente puede importarnos, de las cosas que más nos pueden llevar a veces a medir dentro de nuestras mesas de ayuda, siendo parte hasta de los mismos incidentes, en la gestión de incidentes, los tiempos medios de resolución. ¿Cuánto tiempo medio puedo tener en solución en nuestra mesa para darle respuesta, solucionar a un ticket? La gestión de cambios, el porcentaje de cambios exitosos, si logramos los cambios al 100%, generalmente las hojas de vida de los cronogramas y las herramientas que tengamos para planificación nos dicen, nos indican si el proyecto culmina con el 100 o con el 90%. No todos los proyectos terminan al 100 cuando a veces son dependientes de unidades de programas o tienen unos ciclos de cobertura que no cumplen, no se logran cumplir al 100%. Me explico. El programa de vacunación en Bogotá dice que debe dar recubrimiento al 100% a los niños, pero pues la meta del programa de vacunación para los niños, lo cifra la Secretaría Distrital de Salud en al menos lograr el 80% de la población infantil entre los 7 y los 9 años. Sacan el censo, se dan cuenta que son en Bogotá algo así como 250.000 niños, pero llegaremos a los 250.000 niños. Este es un proyectazo, desde que incluir los insumos, comprarlos, traerlos, empezar la logística, y todo el material que se va a los sitios donde vamos a concentrar. Es un proyectazo impresionante. ¿Cuándo cumpliremos el 100 si no logramos los 250.000 niños? No, pues no lo logramos, pero con que logremos el 80% de esa población, 200.000, por cifras de 210.000,
Con eso tenemos para decir que el proyecto logró el 100%. Entonces, no piense siempre 100%, es cumplimiento al 100. Hay unos que dependen de otros tipos de situaciones que no llevan a ser el 100, sino por cumplimientos, por ejemplo, de una población o de algunos objetivos muy particulares. El soporte del usuario, que se mide también a través de una escala CSAT de satisfacción del cliente, siempre está en búsqueda de respuesta, solución, mejora de la expectativa. Todas las normas técnicas que tiene ISO 9001, en su mayoría, se soportan sobre la satisfacción del cliente. Entonces, ITIL, que no depende de ISO, también lo hace en gran medida. Entonces, no se les haga extraño encontrar siempre este tema de la satisfacción. La gestión de los problemas, buen indicador, el tiempo de promedio para lograr identificar la raíz, el autoservicio, el porcentaje de ticles resueltos con la base de conocimiento, o sea, ese FACO, o las preguntas rápidas, las respuestas rápidas, algunos robots que trabajan en el chatbot, y entonces van haciendo rápida respuesta y le permite a uno con el nivel de conocimiento hacer la medición. Y si la fue rápido, si no tuvo que trasladarla, sino la misma información disponible dio respuesta. Diseños de métricas e indicadores que pueden ser capaces de resolver una cantidad de incidentes en algún momento determinado. Esa es una muy buena forma de hacer un diseño de una métrica, de un indicador. Por ejemplo, resolver el 90% de los incidentes críticos en menos de 4 horas durante el mes. Es una forma de establecer una meta corta, medible y que se pueda cumplir, porque si yo digo que resuelvo el 100% de los incidentes, probablemente voy a tirar a un nivel de perfección que no lo voy a lograr en la primera instancia. Pero cuando yo ya conozco o el 80 o el 90, como lo dice acá, ya sé qué tengo que lograr hacer para lograr el 100 cuando llegue a cambiar ese indicador a la vuelta de, digamos que en un año, decidimos empezar, volvernos más exigentes, apretar un poquito más, darnos, como se diría en el argot, darnos el lapo, el cuero y asumir, buscar el 100%. O entonces en menos de 4 horas no, lo hacemos en 2 horas. Cosas de ese estilo van dándonos forma y fondo a nuestro indicador. La hoja de vida del indicador irá contemplando esas nuevas metas, esos nuevos niveles o umbrales que va a tener nuestro indicador en el nivel de satisfacción y cómo vamos a medirlo dentro del cliente para que él nos diga efectivamente se está cumpliendo con el proceso. Hemos logrado, sí señor, se siente satisfacción, el cliente ha mostrado bastante disposición favorable en la calificación, ha tenido unas evaluaciones muy especiales, muy favorables a la respuesta, a la propuesta que nosotros estamos dando a ese problema. Se puede medir, como dice allí, como un objetivo específico con un incidente crítico, con niveles de incidente que tienen que ver con cosas muy particulares. Se puede medir con un tipo de meta, con la relevancia que representa para el soporte técnico, por ejemplo, una falla en un equipo, un servidor, un equipo de alto impacto dentro de la organización para un área que requiere permanentemente funcionar. Entonces se mide con ese tipo también de situaciones o con un tiempo definido, si durante el mes hay una serie de repeticiones o una cantidad de secuencias que podamos establecer que a los principios de semana, que a los finales de semana, podemos establecer un nivel de una métrica para hacer la medición. ¿Por qué? Porque son ciclos donde la empresa tiene ese tipo de disparos adicionales de operación. Así se comporta, por ejemplo, en nuestra lógica si tomáramos el nivel de gestión de incidentes, que es el que estamos ya hablando más propiamente dicho. Así sería un incidente identificado, ¿cierto? Es lo primero que uno hace, identificarlo, saber qué es lo que sucedió, cómo sucedió, llevarlo a un proceso de registro, pues sea manual o sea, digamos que mm, ITIL recomienda la utilización de plataforma. Es muy importante utilizar plataformas para manejar todo este nivel de ITIL. En el caso, pues tendremos varias plataformas en el mercado. Yo creo que una de las que más reconocidas y más queridas por todos es Odom. Yo la recomiendo mucho porque digamos que le sirve a uno para practicar como estudiante, nosotros a nivel académico también nos sirve para formarlos y que reconozcan de cierta forma las características principales de una plataforma.
se la recomiendo mucho cuando quieran pensar en hacer un acercamiento más fuerte, más de lleno hacia esa, y si lo quieren implementar aquí, un valor agregado interesante, poder mirar cómo registra el evento. Pero previamente al evento tiene que haber creado los usuarios, los equipos de trabajo, los roles con sus funciones, las políticas como lo que estamos mirando ahora, esas partes donde usted decide cuánto tiempo, en qué unidad de tiempo quiere trabajar qué, o cómo hacer el porcentaje de cumplimiento. Eso está dentro de la configuración y el manejo de los incidentes. Y por supuesto, que logre mostrar este tipo de flujo. ¿Cuánto se demora en identificarlo? El registro, la clasificación y priorización o el escalamiento, los procesos de investigación y desarrollo que hacen cada uno de los especialistas del soporte para asumir, investigar, determinar, o una respuesta muy rápida de 1 minuto, o son respuestas que ameritan esperar en el tiempo una cantidad de horas. Y finalmente la respuesta, la solución al incidente. Ese es un buen diagrama para mostrarle la importancia que tiene dentro de los servicios de nuestro ITIL, pensar un poquito en la gestión de los incidentes. Hasta allí hemos tenido alguna pregunta, cómo han visto todo. Todo claro, tutor. Sí, vamos, claro. Bueno, perfecto. Em, ya entrándonos más en el andamiaje, quiero, digamos que en esta fase de la explicación, quiero entrar más en el andamiaje como para que se lleven una idea de, oiga, me fui por el tema de incidentes y aquí ya viendo el diagrama y viéndolo cómo está uno más de cerca y ya por las experiencias que hemos vivido en diferentes escenarios, empresas, eh, pues la idea es que usted siempre haya determinado cómo se va a gestionar el incidente y qué requerimientos tiene para lograr solucionarlo y culminarlo. Y yo siempre les menciono que es importante documentarlo, que lo pueden hacer si ustedes lo van a hacer en una plataforma, pues Odoo es una muy buena forma de hacerlo y también lo pueden hacer ustedes a través de sus métodos manuales, no hay problema, pero si lo logra uno colocar en una plataforma, pues le va a dar muchas más ventajas y poder pues, darse la oportunidad de conocer una plataforma que es muy sencilla, muy intuitiva. Usted entra busca el enlace, le pide un correo, identifica con el correo, ojalá un correo personal, no utilizar el de la universidad. Utilice otros 2 usuarios más, cree con unos correos certeros. Y cuando él le pida a quién más quiere invitar, pues ahí coloca el nombre de las personas, si se los pide o solamente los correos. Es un siguiente. Y no va a tener como pierde, es demasiado intuitivo, muy a lo Microsoft, muy a lo que cuando estamos instalando mucha aplicación, con un combo para seleccionar las cositas. Quiero que me instale esto. Claro, hay cosas en Odoo que por ser libres, por ejemplo, no podemos durar más de 15 días con la licencia en operación. En 15 días se cierra. Entonces, digamos que los tiempos suficientes como para entrar a hacer nuestra labor académica, el aprendizaje, y grabar, mirar, consultar el ticket, cómo fue el incidente, hicimos la trazabilidad, terminó, y se midió y efectivamente nos da la oportunidad de, oiga, esto va para una acción de mejora, para una oportunidad de mejora y ahí termina el tema. En estos 15 días pues toca aprovecharlos y deciden inscribirse para que hagan pues una muy buena práctica sobre él, no les va a dar mucho tiempo como les comento. En ese sentido también es importante que ustedes conozcan que las mesas de servicio, los diseños de la mesa de servicio deben de estar preparados para crear esa demanda o tener esa demanda de solución. Por eso es importante tener una herramienta. Si uno lo hace con un Excel, pues no está mal, pero imagínese uno controlando cuántos casos o cuántas situaciones, cuántos incidentes se puede registrar en el día. Y por supuesto, mirando la solicitud, cuánto está en tiempo aproximado para ser atendida, si le coloqué unos tiempos de atención, quién me controla los tiempos, va a ser más difícil a través de mecanismos manuales. Ahora, también es importante tener acercamiento como punto de contacto y como proveedor de nuestros propios servicios hacia nuestros usuarios. La única forma es a través de una plataforma donde él puede entrar, colocar su caso o bueno, llamarnos y nosotros registrar el caso, pero se lo tenemos allí guardado, ¿cierto? Em,
¿Ustedes en alguna ocasión han estado en un CRM? ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con una plataforma CRM? ¿La han escuchado? ¿Les suena? No CMR, Sí, no CMR, que esa es la unidad de crédito de Falabella, ¿no? Es CRM. yo sí lo he escuchado, tutor. ¿Sí? ¿Cómo en qué lo ha escuchado, Felipe? Si no estoy mal y recuerdo, me parece que en una actividad de esto de servicio en la nube. Correcto, sí, correcto, sí. Generalmente es un sitio de residencia, su hospedaje más fácil en la nube. Pues efectivamente son aplicaciones muy grandes para hacer relacionamiento con nuestros clientes. Precisamente a través de un CRM también podemos encontrar mesas de apoyo y de ayuda a nuestros clientes. Y ustedes se van a dar cuenta con el correr de los días que muchas empresas en las que ustedes van a trabajar tienen plataformas CRM. ¿Para qué? Para tener un acercamiento. Por eso se llama Customer, la traducción es Customer Relationship Management. Es la administración, algo así como la gestión de las relaciones con nuestros clientes. Algo así. Y en ese sentido, pues uno debe tener una infraestructura capaz de recibirlo, tener el contacto permanente, poderle contestar y estarle ofreciendo los avances de sus diferentes casos o requerimientos, que son muchos. Generalmente un cliente tiene varios clientes. Cuando es un cliente de una empresa asiduo, tiene muchas cosas que contarnos y también hay cosas que corresponder y ayudarle. Además de eso, es importante siempre pensar en que debemos tener una ruta para trabajar, o como estamos viendo con este diagrama, debemos tener siempre una ruta, un manejo, unos pasos para realizar, pues, trabajar los temas que se informen, los asuntos que estamos tratando en ese momento y poderlos consultar, ¿no? Como que, oiga, venga y miro, me parece interesante por control, por seguimiento. Y si tengo más solicitudes, bueno, ¿y cómo las estoy recibiendo? Más, puedo recibir varias solicitudes al mismo tiempo y todas se están almacenando. Yo a todas les estoy haciendo una trazabilidad. Por supuesto, no todas las solicitudes que yo haya recibido son iguales, no todos los incidentes, entonces los tengo que clasificar y les tengo que dar alguna forma de, de guardarlos en diferentes sitios y asignarlos de diferente manera a nuestros especialistas. Es importante que en estas mesas de ayuda o en estas gestiones de incidentes también se vea ese nivel de roles como esas personas encargadas y capaces de absorber las funciones. No es solamente pensar en el usuario, también a nivel interno dentro de nuestra estructura de la mesa y que ustedes lo miran a través de un organigrama. ¿Quién es el administrador de la mesa? ¿Cuáles son los soportes? ¿Quién es el coordinador? Todas las, todas las empresas que manejan mesas de ayuda tienen una estructura, un organigrama fundamental para determinar los niveles de responsabilidad, los niveles de autoridad y la interacción entre ellos. Es casi que necesario hacerlo. No, no hay forma de operar la mesa si no se reconocen esos aspectos. Pues de hecho es tan importante que estos usuarios, estos primeros soportes, estas primeras personas que atienden, tienen un nivel de conocimiento y son capaces de reconocer las expectativas del usuario de manera tal que dan la misma respuesta en velocidad o tienen ya conocimiento, ya tienen la base de conocimientos más cercana a ellos por el manejo, por el contacto con el cliente. Es así también como el diseño del servicio, pues también debe ser capaz de no solo pensar en ese usuario y ese proveedor del servicio y esa persona que soluciona, dándole además las herramientas para que organice y coordine pues toda la estructura de la mesa de ayuda. Tengo argumentos, perdón, herramientas y recursos tecnológicos, desde computadores, tablets, celulares, donde me pueden reportar. Yo también le puedo hacer seguimiento al ticket y a través de correo le estoy dando respuesta y le estoy dando un seguimiento.
Y por supuesto, cuando no le tenga respuesta favorable, también le estoy escribiendo y diciendo que está en proceso. No solo escribirle cuando ya se solucionó, también cuando no se ha solucionado por temas de control de calidad, por manejo con nuestro cliente. Eso es parte hasta del mismo ciclo de comunicación que deben vivir las organizaciones. Hasta ahí, preguntas, dudas, ¿todo Por es mi parte, clarito? no, señor. Bueno. Aquí hay un paréntesis relacionado ya con nuestra posibilidad de seleccionar algún día una herramienta y si la van a seleccionar en este caso para trabajarla. Yo, pues, digamos que por la experiencia que hemos vivido en diferentes escenarios académicos y con las que hemos trabajado con Odo, ya les dije, tiene aproximadamente 15 días. Tiene 15 días. Es muy fácil identificar la página de ellos. Tiene como una especie de comunidad. Allí ustedes lo que hacen es entrar a Odo, tener preparada en su cabecita pues una cuenta de correo, un nombre, unos datos, crear esa cuenta, pero van a crearla ahí cuando abren ese menú, aparece su menú de CRM, la crean así como un menú de CRM, activan la cuenta, que es activarla, como ustedes tienen en la cabeza y colocaron un correo, van a ese correo y allá, como todas las aplicaciones, les pide un chequeo, una verificación, que es darle clic al enlace que ellos envían y inmediatamente se activa la cuenta. Como en todas las aplicaciones que yo creo que ustedes ya han visto, con ese mensaje de verificación que ustedes contestan, le están dando de alta, se están dando de alta. Ahí empieza el proceso a pedir la información de los diferentes proveedores, colaboradores que usted va a tener. Puede colocarlos ahí. Bueno, creo que no tiene sino capacidad como para colocar 5 usuarios así en este momento, así de pruebas y de gratis, y como para que uno la conozca. Sí, como 5 usuarios. Entonces, si ustedes quieren reconocer el servicio con más usuarios o para una empresa, no van a encontrar, o ya tocar la versión con paga con derechos. Y en general todas estas herramientas les va a pasar siempre lo mismo. Em, Allí mismo, pues ustedes, como les digo, pueden hacer la invitación a perdón, un segundito. Está descargando el equipo ya. Entonces allá ustedes pueden hacer esa respectiva invitación a los colaboradores, a los de la mesa de ayuda. em, Pueden, digamos que configurar un poquitico el entorno, y ya pueden hacer los procesos ahí de instalación. Él le pregunta algunas cositas muy sencillas de esa instalación en la nube, porque allá todo va a quedarles en la nube. Es una muy buena forma de presentar ante, de pronto si ustedes este trabajo tiene un rigor más específico, le están haciendo seguimiento, va a ser una forma muy elegante de mostrarlo hasta con la plataforma, si algún día muestran ya sus avances en una comunidad y ven que, oiga, sí, mire, puede funcionar perfectamente con una plataforma. ¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas? No, señor. ¿Ninguna? Bueno, vamos hacia Listo. unos temas. Señor, Hola, pregunta. hola. ¿Estás bien? Sí, aló. Hola, hola. ¿Aló? Sí, yo lo escucho. Casualmente yo tengo ahorita una materia donde tenemos que ver esa mesa de ayuda. Sí, Y pues tenemos que pues, revisar varios programas o software o páginas que le hagan a uno ese tipo de gestión, ¿sí? Y está ONU, está GNPI, sí, Soho, ¿sí? sí, sí. Casualmente sí, en esta semana voy a hacer esa práctica con el lodo. Correcto, correcto, sí, sí, exactamente. Sí, tenemos materias como gestión de TI, como servicios de infraestructura, varias deben de estar haciendo seguimiento siempre sobre ITIL y probablemente están viendo este tema más o menos por estos días, deben estar todos coincidentes. Y la recomendación, pues, seguir la herramienta. Me parece muy buena, Odo. Yo no descalifico a GLPI, pero pues si usted quiere más funciones, la tiene que descargar bajo Linux y hacer la instalación. Y pues es un poquito un proceso más largo. Y es una versión que también va a durar 15 o 30 días. Entonces, pues digamos que es un esfuerzo fuerte para lograr. Ya cuando la va a adquirir uno, pues y le interesan los diferentes factores diferenciadores de GLPI para el manejo de incidentes y registros manuales, perdón, en sitio, pues le puede uno ya poner un diferencial, un plus y comprarla.
¿sí? No tiene, tampoco es que sean costos exagerados, porque como son en nube, pueden estar bajo diferentes servicios de, ¿qué tipo de servicios sería? IaaS, PaaS o SaaS. A propósito, ¿cómo la verían ustedes? IaaS, PaaS o SaaS. Digamos que por mi parte sería SAS. SaaS. Felipe dice que es SaaS. ¿Quién más quiere opinar? Todos están de acuerdo que es un SaaS. Todos de acuerdo. Bueno, ahí hay una situación bien importante. En algunos casos pueden llegar a ser tan robustas y tan fuertes que son únicas y son de plataforma, o en este caso, que es para nuestro tema, pues si es un SaaS, un software que uno puede a través de plataforma pagar unos derechos y mantener una conexión permanente. En algunos casos puede llegar a ser mucho más fuerte y llegar a niveles de plataforma y muy exclusivos para algunos clientes. Bueno. Preguntas sobre los indicadores que les voy a ir formulando y ustedes me van a contestar si sí o si no es importante. ¿Creen ustedes importante que uno deba medir, por ejemplo, el tiempo promedio de atención y resolución de un conflicto? Sí, señor. En ese sentido, ¿qué tiempo consideran ustedes que debería ser el prudencial para para solucionar un conflicto? Digamos que, pues hablando, digamos, como en tiempo de horas y eso sería como, no sé, unas 2 horas. Ajá, correcto, ¿cierto? Bueno, si están de acuerdo y están escuchando todos atentamente, la propuesta que hace Felipe es 2 horas para solucionar un tiempo, un tema promedio de un incidente en plataforma. Efectivamente, podemos estar hablando de 2 horas cuando son cosas muy críticas, ¿cierto? Si, por ejemplo, la plataforma es una plataforma de pagos, pues 2 horas es mucho tiempo, ¿cierto? Pero hay sitios donde el área se mueve muy fuerte, un tema, por ejemplo, una tesorería, puede aguantar las 2 horas, pero hay sitios donde tiene que ser, dependiendo del servicio, si ya es más crítico, como por ejemplo una plataforma de pago de Redeban, una plataforma de pago de Credibanco, y ustedes se han dado cuenta cómo se demoran en solucionar, por ejemplo, las billeteras digitales en estos últimos días que han tenido tantas dificultades. Y las metas ideales en esos casos pues han llegado a ser más de 24 horas cuando los periodos ideales para ese tipo de resolución pues por estándar, por recomendación general, no son más de 24 horas. Menor o igual a 24 horas. Son tiempos promedios que le permiten lograr los niveles de eficiencia operativa. No es inventiva, eso no es inventarse, no es que eso tiene una razón directa contra el servicio que está ofreciendo. Pueden haber respuestas promedio menores, claro. Los tiempos pueden variar, como les digo, de acuerdo a la importancia del ticket, de el nivel crítico que se está presentando. Y por supuesto, hay otras cosas que se miden antes. Uno diría, bueno, yo pongo el ticket y cuando empieza a correr el tiempo, ya o mañana. Y dentro de cuánto me dicen que ya lo recibió. Ahí hay otro factor importante que es recibir el ticket, ese promedio de recepción o nivel de resolución del primer contacto. Ese es un indicador fundamental, muy importante para las mesas de ayuda en los temas de medición, porque es que no puede ser posible que yo me pegue en un ticket, me pegue en un incidente y se quede 8 días, ¿no? ¿Cierto? No sería, no tiene razón de ser eso. Debe ser algo medible para también tener una respuesta rápida y medir qué capacidad tenemos de respuesta, si estamos dentro de unos tiempos y si el cliente también se le está dando la comunicación oportuna, porque es que yo tengo un daño en algún tipo de equipo, llamo, reporto y han pasado 8 días y nadie me contesta. Creo que a ustedes les pasa frecuentemente, a todos nos pasa. Yo creo que nos ha sucedido, llamamos y dejamos ahí un caso puesto y pasa el primer día, el segundo día, nadie da respuesta.
No, la idea es que esto a través de un servicio, un marco importante como ITIL, hayan indicadores de PRE que le permitan identificar esos tiempos de resolución en primer contacto. Tomó el contacto, se demoró media hora, 15 minutos y se dio el primer proceso, el primer paso de contacto para decir al cliente que estamos en ese trabajo, que no se preocupe, que ya estamos asumiendo y que empezaremos a contactarlo o le vamos a dar. Ahora, también hay mecanismos un poco más, como dijimos, eh, más de mayor ayuda para la empresa. No todo representa que yo coja el caso lo asuma o le dé respuesta a esta resolución al primer contacto. Tiene que ser en 15 minutos, sí, puede ser en 15 minutos, pero si yo en 15 minutos que lo cogí, lo analicé y me di cuenta dentro de nuestra mesa de ayuda que es un caso que puede llevar más tiempo a revisar, hombre, pues contéstele al menos al cliente diciéndole, le damos, le solicitamos por favor tener pues un poco de paciencia, estamos revisando su caso, denos media hora, una hora más para poder determinar el alcance, la solución, la respuesta y atender favorablemente su requerimiento. Eso es lo más sano, lo más transparente que puede haber en una mesa de ayuda y no dejar que piense todo lo que él quiera, ¿no? La idea es también decirle que ya tenemos el tema y le vamos a dar una respuesta pronta. Son recomendaciones sobre algunos tipos de indicadores, sobre algunos tipos de métricas. También hay indicadores de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo unos acuerdos de servicio demarcados en un determinado tiempo, en 24 horas, pues puedo colocar ahí un indicador para hacer la medición del cumplimiento de SLA, del acuerdo de servicio, y es decir si de pronto en una meta del 95% los atendí o en menor al 95 o al 100%. Hay situaciones donde exige el 100, como también podemos conformarnos con lograr el 90 o el 95 en una primera instancia, pero la idea es que vaya siendo más retador, vaya subiendo el nivel del indicador y se convierta pues también en una meta más exigente para el cliente. Lo mismo pasa como con otros temas donde yo no lo puedo solucionar en un primer nivel, sino tengo que ir cambiando de nivel porque el nivel de experticia del técnico o el caso es un poco más complejo y requiere otro nivel de solución que lo acompañe de pronto incluso otro especialista que tiene más profundidad o más manejo en alguna determinada herramienta, servicio, algo que está sucediendo que tiene o requiere una mayor atención. También puedo medir cuántas veces tengo que rehacer esos cambios de escalamiento y pedir la asistencia al nivel más alto. Eso se puede medir. Es un indicador también muy interesante. Eh, Hay un indicador también muy chévere que se llama, yo en alguna ocasión lo utilicé, me pareció interesante, se llama reapertura de etiquetes, así debe estar, o reinicio de etiquetes, o segunda apertura de etiquetes, y es cuando el tiquete por primera vez se solucionó, pero la respuesta tal vez no fue la más ideal, no fue la más correcta, o no funcionó. Finalmente uno ve que al principio arranca, funciona algo a nivel operativo, por ejemplo, en una configuración de un software se le dio una atención a una persona. Por ejemplo, esto pasa mucho en las redes de celulares, de móviles. Llaman, preguntan una situación. En primera instancia ese soporte les dice, haga esto, reinicie aquí. Van, revisan. Ah, sí, funcionó, perfecto, caso cerrado. Pero resulta que no logró lo que es las expectativas del cliente y toca volver a reabrir. Entonces, hay una segunda opción. Midamos también cuántas veces tengo que abrir o reabrir un caso, que está o en la efectividad con la que lo solucionamos, el soporte, la persona, el analista, el técnico, dio el soporte especializado, si logró cumplir o no, no lo logró cumplir. Definitivamente hizo una cosa muy rápida por salir del paso y pues ya vamos midiendo también que hay personas que pronto en nuestra mesa de ayuda están haciendo, mm, dejando esos baches, esos huecos que generalmente se vuelven reprocesos, otra vez un contacto y causan disgusto en un cliente. Al final es la primera parte que se va a ver afectada la satisfacción del cliente.
respecto a esos indicadores, así como relacionados. Hay indicadores relacionados también en productividades de equipo para medir cómo está la tasa de resolución de una persona determinada, del equipo en general completo para dar respuesta. El tiempo se les puede medir o se puede medir el número de tiquetes y también metas con respecto a meses o años anteriores que le permitan hacer esas mediciones más de cerca. El final del caso es que lograr que funcione la gestión de incidentes con este nivel de gestión, pues es hacer que todo un sistema se alinee a las necesidades del negocio y cumpla las expectativas de los usuarios. Esa es como una fase fundamental y que debemos de siempre estar buscando dentro de nuestra estructura, dentro de nuestro negocio. Em, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, Jorge, tengo una duda. Sí, señor. Los tickets que tienen caducidad, tanto Sí, de años como de días. sí. La empresa lleva 10 años, entonces se están borrando los tickets cada 3 años, 2 años, o eso siempre se mantiene un historial. Sí, bueno, esto depende mucho hasta del modelo de negocio y la capacidad de realimentar la base de conocimientos de nuestra organización. Cuando se logran esos niveles muy buenos, muy maduros y los sistemas se han vuelto muy expertos y las bases de conocimiento están bien fortalecidas, alimentadas, pues digamos que no hay necesidad de mantener una base de tickets permanente. Pero cuando sí se recomienda tener bases de conocimiento, cuando hay temas que no son de eliminación. Por ejemplo, una mesa de ayuda que soporta las historias clínicas de una persona o de una EPS, probablemente tiene que darle una conservación similar a la que pasa con los expedientes y las hojas de vida, 80, 30 años, porque es que son cosas muy importantes que han venido trabajándose en acumulación. En otros casos que son soportes físicos, electrónicos a algo, incluso la tecnología ya ha cambiado, pues no amerita mucho mantener eso. Y si la base de conocimientos quedó bien alimentada, si tenemos una buena base de conocimientos, pues digamos que siempre vamos a utilizar esa nueva base para solucionar situaciones posteriores. Pero ya la solución puede haber cambiado mucho. Por ejemplo, un soporte en un Linux Ubuntu del año 2018 al que se desarrolla hoy en día pues ha cambiado muchísimas cosas, ya no van a preguntar nada de ese tema. Entonces, una base de datos del año 2018, o sea, 7 años, 8 años, con tickets de ese entonces no vale la pena sostenerlo, ¿cierto? ¿Qué es recomendable? Precisamente hay como una serie de comités que uno debe constituir. Yo siempre recomiendo que los comités son las mejores herramientas para administrar ese tipo de cosas porque son los que pueden definir y finalmente cómo hacer esas actas de levantamiento y decir por qué se considera, se elimina. Y un comité pues es interdisciplinario, muchas personas operan, varios ayudan y esto hace que quede más sentado, más real la decisión que se tome. Ah, ok, gracias. ¿Mm? Sí, señor. Bueno, hasta ahí clarito, ¿cierto? Bueno, más hacia allá, pues eso ya es identificar esos temas de cómo esos indicadores afectan, nos ayudan, los podemos medir y cómo puede generar una acción de mejora. Bueno, entonces ya ustedes pueden identificar que si el indicador es negativo o no favorable hacia algo, pues está, precisamente es la palabra, está indicando que algo hay que hacer en el servicio, en el procedimiento, en el contacto con el cliente, en el seguimiento, algo me está diciendo o está fallando el proceso como tal, que es lo que más se busca lo que más identifica. Y pues proponer la mejora, eso también le va a ayudar a uno. Pero eso es como parte todo del diseño, ¿no? Ya eso ustedes deciden en esa estructura del diseño cómo lo escriben, lo hacen bien, bien especial. Entonces, ahí va ese tema del diseño, que era como el más largo. No olviden que deben hacer su informe, construirlo y colocarlo bien, bien chévere dentro de nuestro
generar el informe y luego, por último, colocar el podcast. Bueno, el podcast es muy rápido lo que les voy a decir, ya estamos terminando. El podcast pues es realmente una herramienta, una caja de herramientas, una de las herramientas que hay en las cajas para trabajar esos niveles de información, documentación, aprendizaje. Tiene varias aplicaciones. Un podcast, pues realmente es una grabación vía medio magnético, vía algún tipo de dispositivo, quedando en un registro y pudiendo ser visto, leído, consultado la cantidad de veces que quiera por los usuarios a los que se haya compartido. O bueno, a veces queda de carácter público y lo pueden abrir cuando lo necesiten. Em, ¿Dónde puedo grabar un podcast? Uy, uno puede hacer, así como estamos haciendo nosotros con esta conferencia del Teams, también lo pueden hacer ustedes. Graban un podcast y lo suben a un sitio y listo, lo pueden subir al Drive también. Pues, pero pues uno la idea es utilizar herramientas para también darse la oportunidad de conocerlas y darse cuenta que con esas herramientas se puede hacer. Entonces, lo primero en un podcast pues, es que hay que planearlo, ¿no? Uno no puede llegar al tema. Ya tenemos el plan, ya sabemos cuál es el tema, ya sabemos que estamos hablando de los servicios en la nube y cómo vamos a mirar una tecnología de punta y cómo lo compararemos con nuestros servicios. Eh, entonces ya sé qué quiero comunicar o qué voy a enseñar. ¿A quién va dirigido? Pues a los compañeros y al profesor. Entonces voy a utilizar un lenguaje medianamente técnico donde el profesor evalúe, el docente, el tutor sea capaz de identificar que el estudiante tuvo una lectura formal y tiene un nivel de construcción en el podcast muy bien cimentado, tiene estructura para hablar de lo que está hablando en servicios en la nube o de computer. Lo que estamos viendo es que efectivamente lo puede identificar. El enfoque, pues ya lo vimos en temas de tecnología y a veces puede funcionar de diferentes maneras. Puede ser una persona sola hablando con un guión ya previamente hecho o pueden ser dos personas en un coloquio muy sencillo, van colocando los temas y se van dando respuesta. Hay formas de hacerlo de diferentes maneras y, y me parece elegante. Algunos hacen el audio y lo suben a YouTube y le ponen una portezuela con el nombre y son dos personas hablando sobre un tema y les quedó un podcast un poco diferente. Pues no es un video, no es una webcast, no es eso, pero es un podcast que tiene hasta un gráfico ahí para saber a qué hace referencia. La parte más larga es la planificación del contenido, donde usted pues hace un encabezadito con la presentación del tema, con el objetivo para dónde va, y luego se va tomando como un enlace en el desarrollo. ¿Qué tiempo? Es una carreta yo le calculo para 5 minutos, no más de 400 palabras. Usted no tiene que aprender eso. El libreto usted lo puede tener ahí en la mano y lo va leyendo en una hojita impresa o en otro computador para que, eso sí, léalo varias veces antes de hacer su podcast y tenga bien, bien, bien hecho su libreto, sin errores y con ortografía para que cuando le esté leyendo interprete los puntos. Y ojo, los puntos, la puntuación es fundamental. En una grabación, ya sea podcast, webcast, en un video, en un estudio de grabación, usted debe siempre tener en cuenta la puntuación. Es una recomendación fundamental. Con la puntuación, usted sube, eleva los tonos de voz, maneja la respiración y de pronto también controla un poquito el nivel de entendimiento en el usuario final con la comunicación que usted está desarrollando. Pero si usted no hace puntos, no pone una coma, lee chorro, se cansa primero, que no va a tener la respiración para aguantar las 400 palabras. Segundo, no queda el mensaje muy entendido porque queda un chorrero que nadie entiende, no tiene mucho freno para entender cómo enlazar una cosa con la otra. Y tercero, pues es un documento que nadie va a querer ver, nadie le va a interesar porque no genera pues mayor expectativa, ese audio no genera gran, muchas ganas de estarlo escuchando. Por último, prepárese bien para desarrollar su podcast con un buen equipo, un buen audífono, su software, una grabación. Utilice un software, bueno, estos son unas herramientas gratis como Audacity, GarageBand, Oceanum. em,
Publíquelo, comuníquelo, difúndalo, así como estamos diciendo, ¿no? En nuestro trabajo, haga el enlace y tal. Y pues antes de publicarlo, válgase de sus compañeros, mire, yo ya tengo mi podcast, ¿quién me puede regalar una retroalimentación? Qué bueno que otro llegue y diga, sí, mira, me parece que te faltó tal cosa en el servicio, me parece que una métrica muy buena para ver tal cosa, para identificar en el G-Computing también es las mediciones. Bueno, lo que ustedes vean le pueda retroalimentar al compañero, bienvenido, de manera constructiva, por favor, muy constructiva el tema. Nada de comentarios descalificantes. ¿Preguntas de nuestro podcast? ¿Ninguna? ¿Todo es claro? Sí, señora. Bueno, eh, recuerden pues realizar sus entregas de manera oportuna entre más tardar el 24 de noviembre, la fecha como hablamos, el 31 de octubre fue el inicio. Y deben cumplir siempre con los requerimientos en el informe, en los documentos que se presenten con normas APA. Utilicen las citas, las bibliografías, la numeración, las de imágenes, tablas de acuerdo a cómo se desarrolla en APA. Acostumbrarnos a utilizar APA es muy importante. El día que les digan otra norma, pues será con otra norma, pero por lo pronto para la universidad y dentro de nuestra formación académica es APA. Mire, estoy seguro que ustedes algún día, ahorita no, pero estoy que un día van a acordarse y van a decir, qué bueno que esos profesores molestaban por el tema de la norma APA, porque hay sitios, ciudades, ustedes se van para Canadá y les imponen una norma técnica, y van para otro sitio en Estados Unidos, les imponen otra norma técnica y tienen que presentar sus trabajos, mostrar sus desarrollos con esa norma técnica. Acostumbrémonos ahorita por lo pronto con APA, ya cuando lleguen allá pues ya tienen una idea más básica de ubicar otro tipo de norma, que la norma Chicago, que Vancouver, bueno, la que les piden es, ustedes tendrán la oportunidad de realizar, pero acostumbrémonos siempre a utilizar ese rigor metodológico en nuestras publicaciones. Bueno, ¿qué más? Así preguntas, dudas pueden tener. ¿Qué más les puedo decir que ustedes consideren importante para ese proceso? Doctor, una preguntita de ahí de rapidez. Señor. Con el tema de lo que está, lo que exige la guía, bueno, lo que nos propone la guía, el tema del diseño del proceso, eso se puede hacer en tabla, ¿verdad? Sí, claro, claro, sí. Sí, todo lo puede hacer en tabla, no hay problema. Ujú. Sí, Muchísimas gracias, doctor. básicamente Esa era la documento. preguntita. Ahora, lo que les digo, vamos a tener un CIPAS pronto durante la otra semana. De pronto el CIPAS va a la parte práctica, pues si van a hacerlo con la parte práctica, súper excelente también. Hay cosas muy interesantes que podemos extraer de las herramientas. Mm, yo siempre les recomiendo uno, a veces en la práctica ve más claridad en las cosas, ¿cierto? Le permite más posibilidad de ver esas cosas con mayor detalle. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, 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 tutor. Preguntas más, dudas. Una última pregunta, sí. En cuanto al podcast, ¿escogemos a un compañero o a alguien externo? No, ustedes pueden hacerlo como les dije, puede ser hasta individual. No hay necesidad, pero ¿por qué les digo que lo pueden hacer en grupos? Porque se permite, como en forma de diálogo. Entonces habla Javier con Adriana, que Felipe con Adriana y comienzan el tema. Mira que estuve revisando con IBM la posibilidad de los nuevos servicios en la nube con Edge Computing, los servicios que nos brinda. Entonces ella le va replicando. Sí, yo también estuve revisando, pero yo lo revisé en la página de AWS y me permite realizar un servicio muy especial frente a la seguridad. Van haciendo cosas muy especiales en ese sentido. ¿Sí me entienden? Como que les da un dominio, una improvisación, pero es una improvisación planeada, porque ustedes tienen un guión en la mano, pero se ve como si estuvieran hablando en un diálogo muy nutrido, muy rico. Es decir, yo lo hago con un compañero y ese podcast lo sirve para los dos, tanto para No, no, uno. traten de hacer cada uno, sí, porque cada uno tiene su punto de vista. Y como son 5 minutos, pues pueden hacer el del compañero con él, sí, o sea, hacerlo para los dos, pero que cada podcast sea diferente en su sentido, ¿no? Ah, ok, bien, gracias.
¿sí? Mire, en este momento estoy compartiendo por último esta pantalla, mi pantalla. Aquí están viendo, no sé si alcanzan a ver, estoy marcando el índice de enlace de Odoo, que es de la aplicación que les digo. La instalé, eso se demora 2 minutos en instalarla, o 5 minutos. Le doy clic y ustedes siempre después de que la instalan por CRM en la primera pantalla y van y buscan la opción de servicios de asistencia, ya les queda instalada su mesa de ayuda. Mire, por ejemplo, una consola de mesa de ayuda, cómo se ve, dónde están los tickets, cómo se pueden realizar, cómo los puedo ir cargando, un ticket nuevo, dónde puedo mirar los informes y dónde puedo realizar, por ejemplo, la configuración de los Slack que les estaba diciendo para las métricas. ¿Sí ven? Ayuda por todas partes. Ah, bueno, aquí no hay configurada en esta mesa, no alcancé, pero entonces configura uno por este lado, nuevo, y aquí empieza, le pone un nombre y empieza a utilizar las diferentes reglas que le da para configurar el nivel de nuestro servicio. Sí, la instalación muy rápida y ya ahí ya reconocen, la pantalla es muy sencilla de manejar. Bueno, estudiantes, muchas Hola, gracias por su hola, atención. Preguntas. Sí, dime. buenas. Esto que ven, este curso es de las nubes, ¿no? De Servicios en la nube. Sí, servicios en las nubes, sí. ya sí. También se debe realizar, es que yo también estoy a la par con otro curso que también se está realizando casi el mismo proceso. Ajá. Ujú. Entonces se tiene en cuenta para realizar esto con esta herramienta Udo. Sí, te puedes llevar a la práctica todo lo que estamos hablando, todo lo puedes llevar a la práctica. O sea, para que no te sientas como que sola haciendo un tema muy, ¿cómo se llama? Eso de que me queda muy teórico y tengo que planear el servicio y hacer, bueno, pues el diagrama, pues el organigrama, pues y las funciones serán como teóricas, pero hasta eso lo puedo llevar a sistematizar en una herramienta de diagramas como Lucidchart y hago el diagrama y ya meto las funciones y muestro, y eso es lo que puedo presentar en la parte de mi organigrama, funciones y responsabilidades. Y en el diseño y la construcción del servicio, aparte que lo hago allá en el papel, trazo mis cositas y escribo mis procedimientos, pues mire, también lo puedo hacer en la herramienta Odoo o en GLPI o, bueno, todas las que están mesas de ayuda. Es mi recomendación, me gusta mucho que ustedes no se queden solo con la implementación teórica, sino que lo lleven a todo el nivel teórico. Vale, Pues si ustedes se dan cuenta, la guía les dice es que presenten el informe. Si se dan cuenta el puntico, dice realizar un documento en donde se encuentre el compendio de diseño de servicio para la empresa comunidad, el enlace podcast sobre el tema que les estaba diciendo de Edge Computing. Pero no está diciendo entre la herramienta Z, la herramienta Y, pero qué bueno que ustedes puedan compaginar y decir sí, se entró y adicional se hizo esta parte. No, digamos que les va a servir mucho. Y más si están viendo otra materia, pues les sirve para practicar lo de la otra materia, no tiene sí, ningún inconveniente. en la otra materia sí vamos a realizar como tal esa práctica de la mesa de ayuda con todas las instancias y todo lo que usted ha comentado hoy en la web. Ujú, exacto, sí, señora. Sí, 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 eso es. Aquí estamos viendo es un trayectico muy pequeño del diseño, porque esto tiene una preparación previa, tiene más trayecto, ¿no? Aquí fue como el diseño para que ustedes hagan ese diseño para su comunidad, para su proyecto de la comunidad que están trabajando y que lo vean, sí, como que, oiga, entró a trabajar ya algo físico dentro de nuestra esta. Y mire, lo llevé incluso hasta una aplicación que sí funciona, y ya está. Si ustedes lo están trabajando, por ejemplo, la comunidad de tal cosa para, no sé, qué finalidad tengan en sus diferentes proyectos, como pasa en mis grupitos, hay unos que tienen temas de comunidad de impacto, de comunidad social, y poder mostrarlo. Qué bueno que puedan decir, mire, llego hasta el nivel de la herramienta. Y yo creo que su profesor va a quedar más contento cuando vea un pantallazo. Nosotros nos satisface mucho poderlos verlos hacer esos tipos de cosas. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Más dudas? Bueno, muchas gracias. Voy a dejar aquí de grabar. Y